terapias. Nos habla de la cuestión, ¿será el balance con hormonas una terapia regenerativa? Muchas gracias, muchas gracias. Cuando nosotros realizamos terapias regenerativas, convencionalmente debemos pensar sobre qué matriz extracelular vamos a colocar una sustancia, un sustrato regenerativo. Y convencionalmente dentro de estas estrategias suelen estar las terapias con balances hormonales, la optimización hormonal como un primer punto. No solamente es una terapia de cara a longevidad maravillosa, sino que indudablemente en nuestros tratamientos regenerativos también es una terapia que debe idealmente anteceder a este tipo de tratamientos. Entonces, muchos de los pacientes con patologías neurodegenerativas, un Alzheimer, un Parkinson, se preguntan por qué en esas fases de preparación sobre su metabolismo, de estabilización sobre su matriz extracelular, vamos a colocar una optimización hormonal o vamos a medirle sus hormonas. Muchos de estos pacientes piensan qué relación habría allí. Un paciente con una artrosis de columna lumbar igualmente pensaría, ¿qué rol están jugando aquí las hormonas en mi columna si lo que yo realmente tengo es un dolor de columna y lo que necesito resolver es esto? En esas fases, entonces, previas a los tratamientos de regeneración, el balance con hormonas juega un rol determinante. La primera gran característica, pues es porque a través de una optimización hormonal nosotros rebalanceamos el eje psico-neuro-endocrino-inmunológico en el paciente, de tal manera que le estamos ayudando a balancear sus emociones, le estamos ayudando a conectar ese eje neuroendocrino y le estamos indudablemente fortaleciendo a su sistema inmunológico. La doctora nos mencionaba hace un momento esa gran importancia que el estrógeno tiene a nivel del inflamosoma. Así que en terapias regenerativas, en pacientes, ejemplo, con artritis reumatoideas, en pacientes con enfermedades autoinmunes, con mucha frecuencia, previo a la terapia, solamente con la optimización hormonal, el paciente ya expresa una mejoría a nivel de la inflamación. Justamente es el rol de la terapia de balance hormonal. En el envejecimiento del eje hormonal, pues es importante recordar que el eje hipotálamo-hipófisis adrenal es uno de los ejes que más se están alterando en el estilo de vida actual. El estrés está impactando negativamente de manera global, está impactando negativamente en los mecanismos fisiopatológicos de cara hacia las enfermedades. Recordar que el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides también sufre su proceso de envejecimiento, nuestras gónadas sufren el proceso de envejecimiento y la hormona de crecimiento pasa en esta optimización hormonal de cara a la regeneración celular, pues a tener un rol importante. Con el envejecimiento del testículo, ya no lo mencionaban anteriormente los doctores, pues la producción disminuye en las células de Leydig aproximadamente hacia los 30 años ya comienzan a tener una disminución de 1% cada año, por tanto la producción de testosterona también va a tener su caída y varios estudios sugieren que la testosterona tiene un efecto a nivel de la telomerasa, al igual que lo tiene el estrógeno. Entonces, la deficiencia de testosterona, la deficiencia estrogénica, es un factor que se viene estudiando de cara a la actividad de la telomerasa y a preservar el telómero. Múltiples estudios, como mencionaba el doctor, se han dado de cara a la testosterona. Años atrás, estudios con errores descartaron los tratamientos de testosterona por riesgos cardiovasculares y posteriormente vimos que en diversos consensos, en Estados Unidos se hizo un consenso en el 2022 donde se aprobó por la FDA el uso de la testosterona y no solamente porque la deficiencia se ha demostrado tener efectos a nivel del fenotipo de la composición corporal,
sino también por su actividad en el perfil metabólico y en su actividad sobre las citoquinas proinflamatorias. Por tanto, la testosterona es un coadyuvante cuando nosotros vamos a hacer tratamientos regenerativos a nivel de patologías del sistema cardiovascular. Con el envejecimiento del ovario, como les mencionaba, el estrógeno también tiene unos estudios con actividad por vía de la transcriptasa inversa de la telomerasa, y hay múltiples actividades regenerativas como las que nos mencionaba la doctora hace un momento para preservar o revitalizar la función ovárica y promover a través de ellos la longevidad. Destacar que en el envejecimiento del ovario se han evaluado y se han analizado todas estas acciones, todas estas intervenciones, como la restricción dietética, la administración de rapamicina, metformina, resveratrol y melatonina, de manera positiva frente a esa preservación del ovario. La testosterona y la progesterona sabemos que tienen receptores a nivel del sistema nervioso central. La progesterona, sus metabolitos tienen receptores a nivel del sistema nervioso periférico igualmente. De cara a la regeneración del sistema neurológico, estas hormonas regulan la mielinización, generan un balance a nivel de los neurotransmisores y de respuesta al estrés. Los bajos niveles de testosterona aumentan niveles de la proteína cídica fibrilar glial, haciendo el cerebro más susceptible a la neurodegeneración. En conclusión, la regeneración neuronal idealmente debería venir acompañada de una optimización hormonal. Los progestágenos, que estimulan la mielinización y la remielinización de las células de Schwann con un efecto antiinflamatorio. Por tanto, a través de los progestágenos estimulamos la neurogénesis y la regeneración neuronal. Hay estudios en donde posterior a un accidente cerebrovascular o a episodios epilépticos, la administración de progesterona optimizó la reparación de ese daño neuronal. El estradiol juega un rol importante también en el sistema nervioso central, estimulando los receptores de dopamina. Entonces, cuando vamos a hacer terapias regenerativas en pacientes con Parkinson, con diversos tipos de temblores, con neurodegeneración, donde en sus síntomas ya está apareciendo un temblor esencial, es importante la optimización del nivel de estradiol. Se convierte en un neuroprotector a través de la producción de la proteína BCL2 que modula hacia la apoptosis a nivel neuronal. Y el estradiol tiene un rol a nivel de la termorregulación y de la cardiocirculación hacia hipotálamo, hipófisis, y de alguna manera entonces también nos está ayudando con la microcirculación a nivel neuronal. Mucha patología neurodegenerativa está asociada a un trastorno de la microcirculación, y aquí la optimización hormonal nuevamente juega un gran rol. Con el envejecimiento de la suprarrenal sabemos que hay un incremento de las catecolaminas, importantísimo, también lo mencionaron en estos 2 días de conferencia, las enzimas, el colesterol entra el colesterol entra a la glándula suprarrenal, se convierte en pregnenolona y a partir de allí pues produce todas las hormonas esteroideas sexuales. En esa conversión de hormonas, la actividad de las enzimas, algunas dependientes de la citocromo P450, se va reduciendo con el pasar de los años. Lo traje a colación porque en esas fases iniciales de regeneración, donde adicionalmente hacemos optimización hormonal, debemos recordar que el tratamiento ha de ser integral y que para un adecuado metabolismo de hormonas debemos tener un paciente con unos niveles de toxicidad bajos. Debemos entender que muchos receptores hormonales compiten con receptores
de sustancias tóxicas, de endotoxinas que hay en nuestro organismo. Así que siempre pensemos en la optimización hormonal de una manera muy integral, no simplemente haciendo una dosificación de hormonas. También vale la pena mencionar que en una optimización hormonal, como médicos podríamos llegar a tardar 6 meses, 12 meses en identificar cuáles son las dosis ideales de cada paciente, que es un arte entender cómo metaboliza nuestro paciente sus hormonas y de esta manera pues entender cómo le ayudamos a optimizar también su estilo de vida. En el envejecimiento a nivel de la zona glomerular de la glándula suprarrenal, es importante comprender que se quedan esos micronódulos productores de aldosteronas. Las otras capas de la suprarrenal tienen una tendencia a disminuir, pero a nivel de la zona glomerular se sostiene e inclusive se quedan unos micronódulos productores de aldosterona, de tal manera que hay como un hiperaldosteronismo que predispone a las enfermedades cardiovasculares y a la hipertensión característica del adulto mayor. Esa activación de receptores de esa aldosterona tiene una actividad profibrótica de vasoconstricción, disminuye la elasticidad arterial, de tal manera que optimizando estos niveles hormonales también estamos favoreciendo este factor de riesgo que se presenta con el envejecimiento de la glándula suprarrenal. En el envejecimiento entonces del eje hipotálamo-hipófisis adrenal se incrementa el riesgo de las enfermedades crónico-degenerativas propias del envejecimiento, hay mayor envejecimiento de la piel, hay receptores de cortisol que se encuentran también en la piel y cuando estos receptores se sobreexpresan, pues igual el metabolismo, el catabolismo específicamente de la piel también se acelera. Se incrementa la actividad inmune y se incrementa la actividad antiinflamatoria propia de las hormonas de suprarrenal y estos factores que ya mencionábamos en las conferencias anteriores. Por tanto, con el envejecimiento del eje suprarrenal y optimizando el funcionamiento de este eje, vamos a mejorar, vamos a optimizar la regeneración a nivel del eje cardiovascular. Si queremos trabajar en antienvejecimiento, piel, percepción de bienestar, también lo podemos lograr con una modulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y a nivel osteoarticular bastante. No podemos alejar el metabolismo del hueso de nuestra glándula suprarrenal. En conclusión, las hormonas sexuales optimizan la función de células progenitoras endoteliales. Al final aparecen las bibliografías que soportan, los estudios que soportan esto. Mejora la actividad de las células madre autólogas. Los metabolitos de la progesterona activan las células madre neuronales. La testosterona y los estrógenos activan células satélites en el músculo. Como mencionaba el doctor, no es solamente tener unos óptimos niveles, sino también la optimización del estilo de vida del paciente. La hormona de crecimiento con el pasar de los años, con el envejecimiento, continúa haciendo los pulsos durante la noche, lo que disminuye es el nivel. Entonces, tenemos concentraciones, estando jóvenes, de hormona de crecimiento, concentraciones de 10 microgramos por litro y en un adulto mayor podemos encontrar concentraciones en promedio de 1 microgramo por litro. La hormona de crecimiento, también la habían mencionado anteriormente, tiene un importante efecto somatotrófico a nivel de composición corporal, útil a nivel de sarcopenia. Recordar que juega un rol en el recambio celular óseo y en el recambio celular a nivel de la piel. Así que a través de optimización con en niveles de hormona de crecimiento, estamos trabajando hacia la regeneración de nuestro eje osteoarticular, de tejidos, de sostén y a nivel de regeneración en piel. La tiroides sufre igualmente todo ese proceso de envejecimiento y la primera situación fisiológica que se presenta con el envejecimiento de ella es que se produce, en esta línea azul, se produce
roja. Se produce la T4 y la T4 debe tener una conversión a T3. Se disminuye la actividad de la enzima 5-deiodinasa de tal manera que va paulatinamente sosteniéndose el nivel de TSH y de T4, pero va disminuyendo ese nivel de T3 y finalmente, por biofeedback y mecanismo compensatorio, se aumenta la producción de TSH con una T4 libre normal, lo cual pues conocemos como un hipotiroidismo subclínico. De tal manera que en el envejecimiento de la tiroides se incrementa la incidencia de hipotiroidismo. Convencionalmente los médicos solemos subvalorar los síntomas de hipotiroidismo en el adulto mayor y le adjudicamos el cansancio, la fatiga a los años, a la vejez. Encontramos que en personas de 80 años la incidencia de hipotiroidismo es mayor del 14.5% versus personas de 25 años donde la incidencia es del 2.5%. Esos cambios que se presentan en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides también predisponen a enfermedad cardiovascular, también juegan un rol a nivel de la masa ósea, y también encontramos receptores de la T3 a nivel del sistema nervioso. De tal manera que las hormonas tiroideas pueden influenciar en el desarrollo de... vemos que en el embrión juegan un rol importante en el desarrollo de las funciones reproductivas e igualmente tienen un rol a nivel del cerebro del adulto. La optimización de cada hormona mejora la función de nuestras células madre. De allí que entonces en esas primeras fases previo a un tratamiento regenerativo, optimizar de manera integral a nuestras hormonas, no solamente pensar en que vamos a mejorar la testosterona, como lo mencionaba ahorita el doctor en la aclaración, es un balance realmente. El término correcto es una optimización hormonal, porque no estamos simplemente de cara a estás en menopausia, necesitas estrógeno, necesitas testosterona, estás en premenopausia, entonces pensemos solamente en la progesterona, sino llevar a nuestros pacientes de una manera global e integral. A través entonces de esa optimización vamos a fortalecer y a favorecer la producción de nuestras propias células madre mesenquimales. El balance hormonal soporta y mantiene nuestros mecanismos de autorreparación a nivel de hueso, a nivel de músculo, a nivel de neurona, a nivel de piel, a nivel de endotelio vascular, a nivel global del sistema cardiovascular. La optimización debe ser entonces manejada de manera integral. Aquí dejo la bibliografía que soporta lo que les acabo de mencionar y la emoción que convencionalmente más se asocia con nuestra salud, insisto, es la gratitud. Así que debemos vivir en una constante de agradecimiento hacia todas las personas, hacia todas las cosas, hacia todas las circunstancias de vida que nosotros presentamos, porque podemos tener mucho a nivel de ciencia, sin embargo también necesitamos mucho a nivel de conciencia. Muchísimas gracias.